Mm, Hola Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo a todos los presentes. Muchas gracias por el interés y por la motivación de estar aquí. Muy bien, muchas Así gracias. que, Por primera vez no vamos a hablar de algo que es estrictamente ventas, ni venta provocativa, ni procesos de venta, sino cómo podemos corregir misunderstandings o malos entendidos que han afectado por igual ambas ciencias o ambas disciplinas, la venta y la economía. Voy a compartir pantalla desde este instante. A ver, voy a buscar mi PowerPoint. Vamos a usar unos poquitos slides de PowerPoint, considerando que va a ser una construcción conjunta. Es decir, ni Santiago ni yo somos economistas, los dos somos vendedores, comenzamos nuestras carreras así, han derivado en lo que hoy somos. Santiago, a modo de breve presentación de Santiago, porque no hace falta que yo me presente, con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, pero sí es verdad que no todos conocen a Santiago Sela. Santiago comenzó en ventas hace algunos años, participó de un programa que Transelling facilitó en el año 2007 en una empresa en la que trabajaba Santiago. Y en este momento Santiago es, además de seguir haciendo en alguna medida ventas, esencialmente su carrera derivó en lo que es hoy día, que es el responsable de un fondo de inversión que invierte en compañías de distintos sectores, de distintas industrias y en distintas geografías, hasta en China invierte Santiago. Entonces, es un muy buen ejemplo de, y por eso le pedí que nos acompañara hoy, de alguien que entendió cómo las ventas esencialmente es un ejercicio no solo transaccional, sino que antes es un ejercicio de creación de valor para los clientes y que con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido creciendo en su perfil y en su background, y hasta convertirse en lo que es hoy, que es alguien responsable de un fondo de inversión que toma decisiones de dónde pone el dinero en función de lo atractivo que es tal o cual empresa. Yo hace unos 25 años que vengo investigando el comportamiento de las personas cuando toman decisiones de compra. A eso me he dedicado. Transelling, que ahora el 1 de noviembre va a cumplir 16 años, el 1 de noviembre, falta poquitos días, es una especie de manifestación en la vida práctica de lo que quise hacer en relación a esto de compartir con colegas vendedores, gerentes de venta, directores de venta, gerentes generales, esto de cómo las personas toman decisiones de compra, a partir de qué. Y dentro de estos veintitantos años de investigación, ahora sobre todo en estos últimos 10, fui descubriendo que existe una relación directa entre las dos ciencias, la venta profesional, que desde hace algunas décadas se convirtió en ciencia, durante muchísimos años era un arte, la venta era un arte basada en la simpatía, en la capacidad de comunicación de la gente, en el histrionismo, en si la gente le llegaba y era convincente con otros. Durante muchísimos años la venta sí fue un arte, hasta que empezaron, yo diría a mitad del siglo pasado, a estructurarse ciertas metodologías. Ahí se convirtió en ciencia. Y la ciencia económica. Entre estas dos ciencias hay una relación directa que no tiene que ver solo con el dinero, sino que el objetivo de este curso, que lo vamos a estructurar en dos sesiones, hoy la primera y el 4 de noviembre la segunda, esta relación entre las dos ciencias ha pasado desapercibida en todo lo que se escribió hasta hoy sobre ventas, y especialmente en los cursos de venta, incluyendo también los de Transelling. No hicimos y buscamos reparar ese error con esto que estamos empezando a hacer ahora. Nunca hicimos demasiado énfasis en la conexión entre ambas disciplinas, ventas y economía. ¿Cuál es el problema? Que el desconocimiento de esta relación entre ventas y economía, perpetuado por los cursos de venta que nunca le prestaron atención
a esta convergencia, ha dado lugar a una serie de malentendidos que se van repitiendo a lo largo de la historia y que humildemente con este curso deseamos reparar, al menos inicialmente y al menos en el universo acotado de los colegas que nos están acompañando hoy. Por eso estoy tan agradecido a ustedes que hayan confiado en conversar con nosotros sobre algo que no es estrictamente ventas, aunque sí, la segunda sesión va a estar estructurada casi exclusivamente a ventas, pero luego de haber hecho el recorrido que hoy vamos a hacer. Así que la esencia de esa mirada deformada de la historia de las ventas y de la historia económica se podría resumir, yo diría, en el aprecio que la mayoría, mirando Latinoamérica, lamentablemente, el aprecio que la mayoría tiene por lo que un autor que les voy a mencionar, es un autor español que se llama Antonio Escotado, ha llamado la fantasía versus la realidad. Y esa fantasía ha impregnado el pensamiento y la toma de decisiones en ambas disciplinas, ¿no? En la venta y en la gestión económica de los países y de las sociedades. ¿A qué me refiero con realidad y con fantasía? Este autor, que tiene un libro, en realidad son 3 tomos de un libro que se llama, aquí lo tengo, para que si lo quieren ver, se llama Los enemigos del comercio, miren lo que es. Son algo así como 3000 páginas que examina el comportamiento de las distintas sociedades en relación al comercio, a comerciar. Bueno, este autor dice, cuando describe el modo en que las personas miran a la economía, cómo se empiezan a establecer ciertos paradigmas de fantasía en lugar de comprender la realidad o por lo menos buscar comprender la realidad. Entonces dice, la realidad, ¿qué es la realidad? Es entender cómo las cosas son. Y bajo el nombre de fantasía, esa mirada romántica sobre cómo deberían ser las cosas. Bueno, esa disfuncionalidad ha impregnado las dos disciplinas. El cómo es algo, buscar cómo es la toma de decisiones de compra, si hablamos de venta, cómo funciona de verdad la toma de decisiones de una persona cuando es una compra en nuestro mundo del business to business. También aplica al B2C, pero aquí nosotros todos trabajamos en el business to business, versus la fantasía de forzar a que las cosas deban ser de una determinada manera. Ese ha sido el gran error que emparenta a nuestras dos disciplinas, a la venta y a la economía. Entonces, el punto de partida es entender, a ver, cuando hablamos de economía y de ventas, las dos disciplinas, ¿son ciencias sociales o son ciencias exactas? Al menos, ¿qué mayoría de respuestas tenemos en el chat? Las ventas y la economía. Hasta ahora la mayoría opina que es una ciencia social. Perfecto, muchas gracias. Y efectivamente lo es, lo es. Podríamos vincular, no sé, a las ciencias exactas, no sé, la matemática o la física, que si bien no son para nada sencillas de estudiar, son bastante difíciles de estudiar, pero tienen una ventaja respecto de nuestras ciencias sociales, la venta y la economía, que aquellas, las disciplinas exactas, como la matemática, la física, la química, etc., en ellas se puede predecir cuál va a ser el comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento de la materia. Porque esas disciplinas exactas, esas ciencias exactas, se manejan con variables y constantes, que siguiendo ciertas reglas permiten alcanzar un mismo resultado una y otra vez. Por ejemplo, con el manejo de ciertas variables, ustedes pueden saber con cierto grado de exactitud cuál va a ser
la posición del planeta Saturno el día 10 de agosto del 2050. Se puede predecir con mucho grado de certeza, porque esos especialistas, esos estudiosos, analizan variables y constantes, las proyectan hacia el futuro y su resultado se puede predecir. En cambio, en las ciencias sociales, como son las nuestras, la economía y la venta, no es posible aventurar situaciones futuras porque estamos hablando de que interactuamos con personas. Las personas que compran en la economía de nuestros países son personas, son seres humanos. Los que nos compran nuestros productos y servicios, los prospectos y los clientes, son seres humanos. Y todos ellos están driveados, si me permiten la palabra, por el libre albedrío. Entonces, ¿cuál ha sido la gran disfuncionalidad? Por ejemplo, en los cursos de venta que hemos aprendido durante años. Muchos de ustedes, por ejemplo, han pasado en la década de los 90, para los que tienen más o menos mi edad, década de los 80, década de los 90 y un poco más acá en el tiempo, por entrenamientos de solution selling, value selling, customer centric selling, un poquito más acá en el tiempo con la crisis financiera del 2008-2009, aparecieron 3 o 4 libros que hablan de lo mismo, que es The Challenger Sale, el vendedor desafiante, pero hay varios que hablan de eso, y todos replican el mismo error que se replica en la economía. Creen que a las ventas se les puede dar un tratamiento de si tú copias o imitas ciertas supuestas best practices que aparecen aquí en el libro Solution Selling, se puede predecir cuál va a ser el comportamiento de tu cliente, ¿no? En el Solution Selling, que yo lo tengo aquí, no se los quiero mostrar para no aburrirlos, pero aquellos de ustedes que hicieron el Solution Selling, me consta que aquí en la sala hay varios de ustedes que hicieron el Solution Selling, nos decía, si usted sigue el esquema de 9 bloques de preguntas, usted va a cerrar la venta. Así. Y lo mismo pasa con la economía. Si usted desde el Estado regula, por ejemplo, los precios, que es una discusión donde yo vivo ahora, que es en Argentina, está muy, muy en boga, el gobierno, por el perfil que tiene, cree que regulando los precios de la economía, la inflación, que está por el orden del 50% anual en Argentina, que la inflación va a bajar, ¿no? Y cometen el malentendido, no sé si voluntariamente o involuntariamente, no importa eso, de decir los precios están descontrolados, ¿no? Como si los precios fueran, no sé, un teléfono o una ciencia exacta donde uno presiona un botón y hay un comportamiento predecible de los demás. Es esa serie repetida a lo largo del tiempo de malos entendidos, que consideran a estas dos ciencias como ciencias exactas. No hay ni best practice, ni regulación, ni ciencia matemática que permita predecir cómo las personas se van a comportar a la hora de una transacción business to business entre una empresa y otra, entre un vendedor y su cliente, o desde el Estado gestionando, manejando la economía de un país y de una sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ventas o los que queremos ir ampliando nuestra mirada, nuestra visión de negocios? Seguimos pontificando que si se siguen una serie de best practices, tenemos un resultado predecible, previsible de comportamiento del cliente o de la ciudadanía, o investigamos cómo la gente se comporta, tratando de entender no cómo las cosas deberían ser, sino cómo son en realidad las cosas, y a partir de allí tomamos mejores decisiones. No sé, Santiago, si querés intervenir hasta aquí con algún elemento. Sí, me gustaría agregar
que, bueno, ambas son ciencias sociales, lo que no quita que de hecho tengan herramientas estadísticas, matemáticas, etcétera, para comprender o intentar abarcar la cantidad de datos que implica un mercado, que en definitiva son cientos, miles, millones de voluntades individuales. Entonces, utilizamos herramientas muy avanzadas, cada vez más avanzadas, pero, sin embargo, lo que es la futurología, digamos, todavía es un misterio, en el sentido, podemos analizar lo que pasó, podemos proyectar lo que probablemente pase en tanto cierta cantidad de variables no se modifiquen drásticamente al menos, pero siempre en todas estas campanas de distribución que se nos van a formar en los consumidores, siempre vamos a tener una mayoría que va a hacer algo y excepciones absolutas, y de hecho si modificamos alguna variable, cambios sorpresivos como pueden ser, como recientemente una pandemia, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, cambia radicalmente la percepción del consumidor y por consecuencia cambian sus decisiones de compra. O sea, repercute directamente en nuestra actividad eso. Así que bueno, esa era más o menos Muy bien, perfecto, perfecto. Una de las cosas que fuimos aprendiendo, Santiago y yo, leyendo por fuera estrictamente de la disciplina de ventas, es esto que decíamos recién, que son ciencias que explican el porqué de las cosas y no como desde la época de los griegos, que se abordaba la economía bajo la premisa de ellos, de los filósofos, ¿no? Era gente muy preocupada por la ética, muy preocupada por la moral, entonces ellos miraban la economía bajo la premisa de cómo deberían ser las cosas, en lugar de, como pasó más adelante con Adam Smith, ya vamos a hablar de él en un ratito, que ha sido algo así como el precursor que convirtió a la economía en ciencia. Hasta ese momento, la economía tenía esa mirada casi romántica de los filósofos griegos de cómo deben ser las cosas. Bueno, y eso, como no ha logrado ser reparado masivamente, ni para el lado de la economía ni para el lado de la venta, desembocó en ejemplos que voy a dar ahora de malos entendidos, que los seguimos escuchando todos los días y que no están ayudando ni a los ejecutivos de venta a lograr mejores resultados por tener instalado en su cabeza, y la verdad que las escuelas y las universidades no vienen ayudando a esclarecer eso, lamentablemente. Las escuelas de nivel primario, las escuelas de nivel secundario y las universidades están replicando estos malos entendidos. Los que podemos escuchar a diario pasan por, hablando de ventas, hablando de ventas, vender es lograr una transacción. Entonces se mira la venta, considerándola como una ciencia exacta, que es una transacción, en lugar de entender por qué se logra una transacción, por qué un cliente decide lo que decide. Otro malentendido, los clientes siempre compran por precio. Está difundido en toda nuestra región esa falsa creencia, luego demostraremos por qué es falsa creencia. La economía se trata de dinero. El precio de un bien está determinado por sus componentes de costo, incluyendo la cantidad de trabajo necesario para producir un bien. Negocios son negocios, ¿no? Entonces, los valores se pueden dejar a un lado. Negocios son negocios. La finalidad de una empresa es ganar dinero, ¿no? De hecho, tengo algunos anotados aquí, de estos malos entendidos, para no olvidarme de ninguno. Lo que importa es el resultado, sin importar los caminos. Negociación, ¿no? Todo el mundo nos pide cursos y talleres de negociación, y el malentendido común alrededor de la negociación es negociar implica ganarle al otro. También en la siguiente sesión vamos a hablar por qué
eso no es así. ¿Por qué existe una forma de negociación cooperativa centrada en el valor? Asunto del que vamos a hablar hoy. Hoy sí vamos a hablar del valor. Una solución es el nombre que se le da a los productos o servicios, o bienes. En un ratito vamos a hablar de los bienes. El hecho de mirar a la economía o a las ventas como un ejercicio de servir a los demás, no, eso es filantropía, eso es demasiado romántico. Bueno, y el más perjudicial de todos estos males entendidos o malentendidos, que ha tenido un efecto devastador en la economía de nuestra Latinoamérica querida y en nuestras empresas, el más perjudicial de todos esos malentendidos es la incomprensión de lo que significa valor, la palabra valor, que ha llevado a muchos a creer que tanto en la economía como en el acto de compra de los clientes, ellos se rigen por cuestiones objetivas, ¿no? Como si fueran ecuaciones matemáticas, o en el caso de las ventas, las supuestas mejores prácticas, ¿no?, que permitirían manipular la decisión de compra de un cliente. Bueno, el gran error de ambas disciplinas, de los males entendidos sobre estas dos disciplinas, es ignorar, atención con esto, la subjetividad que hay detrás de toda acción humana. Entonces, cuando un vendedor se lee el Solution Selling o pasa por un curso de ventas y a partir del momento que sale del curso de ventas se reúne con sus clientes y empieza a aplicar así disciplinadamente el esquema de 9 preguntas, de 9 bloques de preguntas del Solution Selling, se sorprende a veces cuando no consigue el resultado que el libro le dijo, que la metodología le dijo. Es porque está ignorando o subestimando la subjetividad del otro, de su cliente. Es un ser humano, su mirada es subjetiva, no es objetiva. Y en el caso de la economía, lo mismo, la economía de nuestros países, bueno, México, Argentina, Perú ahora, Nicaragua, ni hablar de Venezuela, donde se cree que el hecho de regular desde el Estado la economía va a hacer que las personas actúen en una única dirección. Si quieren ir más lejos, pueden ir a, no sé, a la Revolución Rusa, que ha sido el extremo, la del 17, el extremo de regulación de mercado con los efectos que ya conocemos hoy día. Un minutito de ventas. Hablamos de qué ha pasado en ventas. ¿Por qué estoy hablando de las repercusiones negativas que ha tenido el hecho de que se sigan replicando estos malentendidos en nuestra profesión? Esto es de ahora, esto es de 2019, no tenemos el registro del año pasado, de 2020, porque bueno, con el inicio de la pandemia ha sido un año muy raro, muy irregular, pero el último de los años normales, que fue el 2019, muestra que en Latinoamérica la mitad, más de la mitad, 55% de los equipos de venta no logran cumplir cuota. Y una parte de eso se lo adjudicamos, yo se lo adjudico a esta serie de malentendidos que habitan en su cabeza, en la cabeza de los vendedores. Transaccionalidad, otra consecuencia de esta mirada que ignora la acción humana, la subjetividad que subyace detrás de cualquier acción humana. Seguimos con mayoría, desgraciadamente, de colegas en Latinoamérica que no entienden el rol de ventas hoy día y creen que vender es transaccionar. Creen que vender es, yo te explico mi oferta, aquí está mi oferta, tú que me quieres comprar. ¿No? Tienen esa mirada transaccional. De a poco están desapareciendo, esos colegas están desapareciendo porque no es así como en el entorno business to business se toman decisiones. Comoditización. Claro, como todo el mundo cree que el que está del otro lado es un evaluador objetivo,
¿no? No subjetivo. Entonces todos los vendedores presentan soluciones parecidas que se han comoditizado entre sí. Pues, y el cliente se muere de risa porque le hacen muy fácil el trabajo de comprar por precio, de esa manera. Insatisfacción profesional, lo estamos notando desde hace algunos años. Vendedores que van saltando de una empresa a la otra, que no están contentos aquí, no están contentos allá. Estrés, rotación, por lo que acabo de decir. Y la reputación de la actividad de ventas, que está por el piso, lamentablemente. Eso es una encuesta que se hizo en 2019 también en Estados Unidos, no aquí en Latinoamérica, pero no creo que andemos lejos. De cada 100 respuestas, solo 3 veían a la labor de venta profesional con un buen grado de reputación. Solo el 3% de la gente cree que ventas es una labor digna. Por suerte hay dos profesiones que están por debajo de esa, ¿no? Una con el 2%, que es abogacía, y con el 1% políticos. Entonces, hay evidencia de que el daño está hecho en los dos universos, en el de las ventas, con estos datos que estoy poniendo en pantalla ahora mismo, y en la economía, viendo lo que está pasando en nuestros países, en Latinoamérica. Y no me estoy refiriendo a opiniones, me estoy refiriendo a indicadores económicos. Inflación, desocupación, pobreza, desempleo. Salvo algunos pocos países, que hoy están aquí por suerte presentes en esta sala también, salvo algunos pocos países, el resto está muy mal en todos esos indicadores. Entonces, ¿cuánta más evidencia necesitamos ver para hacer algo? Entonces, por eso con Santiago nos hemos planteado esto y como actividad gratuita, de tratar en alguna medida ínfima, aunque sea muy pequeña, de contribuir y de colaborar hasta donde sea posible, sin ser economistas, a esclarecer en alguna medida, por lo menos compartiendo mis propios aprendizajes, a ver si podemos en alguna medida mitigar un poco el daño que se está haciendo en esos dos frentes, en esos dos universos. Muy bien. Bueno, hago una pequeña introducción y le cedo la palabra a Santiago, porque este hombre que está acá en la foto, Adam Smith, como dije hace un ratito, fue el que hizo de la economía una ciencia. Él venía de otras ramas, no era un economista. Él tenía, antes de publicar ese libro que se llama La riqueza de las naciones, en realidad el nombre era un poco más largo, se llamaba Una investigación acerca de las causas de la riqueza de las naciones. Así se llamaba ese libro. No había tantos marketineros que le dijeran a Adam Smith, oye, ponle un nombre un poquito más vendedor al libro. Pero bueno, se lo conoce así como La riqueza de las naciones. Y allí habló por primera vez de la economía como una ciencia, y salió del planteo este que hacían los griegos de filosófico, digamos, de el deber ser, ¿no? Entonces los griegos se planteaban estas preguntas: ¿es bueno o malo que haya ganancias en la economía? Se hacían esa pregunta. O ¿qué es un precio justo? ¿O corresponde o no corresponde cobrar intereses por prestar dinero? ¿Ven? Son todas preguntas guiadas por la ética. En cambio, Adam Smith, por primera vez, cuando publicó ese libro, La riqueza de las naciones, empezó por el capítulo 1 de ese libro habla de la división del trabajo, empezó ya no a preguntarse qué es bueno o qué es malo en la economía, sino cómo funcionan las cosas y cómo podemos hacer que mejoren las cosas a partir de comprender cómo funciona la economía. Y empezó con algo que se llama la división del trabajo. Ahora sí, Santiago, todo tuyo ese asunto de la división del trabajo. Bueno, antes que nada quería redondear una consulta que hizo Matías Araya, que pregunta cómo interviene el factor confianza en esas interacciones. Lo que hablábamos del tema de esas voluntades individuales que forman un mercado.
Desde mi experiencia al menos, la confianza lo es todo. Hasta en el bien o servicio más masivo que se les ocurra, cuando un consumidor decide destinar $1 a un producto y no a otro, probablemente la confianza que él tiene en ese producto, en ese servicio, o lo que entiende que le llega, sea vital para eso. O sea, confianza y transparencia, sobre todo en Latinoamérica cuesta mucho creerlo, pero a corto plazo uno entiende que pierde muchas veces. Y a largo plazo, como decía un conferencista mexicano, no recuerdo el nombre, la ética genera dinero. O sea, el comportamiento transparente, intachable, sostenido en el tiempo de una persona, de una empresa, a largo plazo siempre nos genera utilidades económicas. O sea, es fundamental entenderlo eso y por ahí salir de la chabacanería o del cortoplacismo, de esta sensación que decía Enrique de vender, o de esa desesperación por cerrar la venta y pasarle por arriba a la voluntad o al verdadero deseo o necesidad que el cliente o consumidor pretendía satisfacer. Así que sí, me parece que es fundamental el tema de la confianza. Como anécdota personal, obviamente, obviamente yo tengo la responsabilidad de administrar dinero de terceros. O sea, si bien yo con mis finanzas personales soy muy estricto, con la de terceros, mucho más aún. Y tengo, casos de personas, conocidos de toda la vida, gente que ha trabajado conmigo durante 25 años aproximadamente de corrido en las peores y en las mejores situaciones de Argentina, por ejemplo, donde la volatilidad es terrible, donde no se puede pactar a largo plazo prácticamente nada. Y siempre con mucho diálogo, con mucha negociación para poder salir adelante. Y esta gente hoy, yo hace años ya que no vivo en Argentina, pero me llama todavía y me dice: Santiago, quiero invertir en tu fondo, quiero hacer algo contigo. Y digo, mi respuesta automática es: existen todas estas oportunidades variables, no solo conmigo, con otra persona, si vos lo haces en otra institución, con otros intermediarios, o sea, trato de asesorarlo, trato de agregarle valor a la gestión que debe ser exitosa de esa persona. Y esa gente me llama y me dice: no importa, dice, hacé lo que vos quieras, me dicen literalmente, a ojos cerrados. O sea, creo que ahí está donde uno cosecha, obviamente es una cosecha a largo plazo, el fruto de la confianza, donde recibe esa responsabilidad que es la confianza del otro para poder agregarle valor, porque en definitiva, si a mis clientes no les va bien, a mí no me va bien tampoco. O sea, es fundamental eso. Así que muy buena tu pregunta, Matías. Sigo adelante. Y después Leonel preguntaba también sobre el tema del factor humano ante todo. No hay que olvidarse del factor humano. Me parece que tenemos muchas herramientas técnicas, matemáticas, estadísticas, etcétera, software con muy buenos niveles de predicción, etcétera, etcétera, pero te podría decir que los mejores negocios, por lo menos que he hecho en mi vida, vienen de lugares donde el comportamiento es excepcional. No estaba dentro de la masa de comportamientos esperados, llamémosle. O sea que sí, no lo pondría ante todo. Yo soy una persona muy, muy abstracta y muy numérica en mi trabajo habitual, pero no descarto para nada el tema del factor humano. De hecho, lo tengo muy en cuenta, sobre todo en lo que es la gestión de venta, ¿no? Después hay toda una parte de muchas tareas que es técnica, 100%. Pero bueno, sigo. Santiago, sobre el factor humano, sí creo que vale la pena rescatar a uno de los exponentes de la que se llama Escuela Austríaca de Economía. Vamos a hablar de la Escuela Austríaca de Economía. Apareció después, yo diría un siglo después de Adam Smith, por 1870. Vamos a hablar de Karl Menger, que es, sin saberlo, fue el que inició esa Escuela Austríaca de Economía. Pero uno de sus exponentes en el siglo pasado es Ludwig von Mises, que escribió el que muchos consideran el mejor tratado de economía y que se llama La acción humana, donde entiende
y explica con un fundamento científico profundo cómo la economía y la decisión de intercambiar bienes, productos, servicios es una acción derivada de la subjetividad del ser humano. Así que en relación a la pregunta de Leonel, absolutamente. En ventas, por supuesto que sí, y en la economía, lo que se llama el mercado, es un enjambre, digamos, un sinnúmero de acciones humanas basadas en el libre albedrío. Así que el factor humano es central. Ahí, bueno, justamente von Mises menciona que el mercado, uno tiende, y más como latino, tiende a imaginarlo como dos señores con una galera y un habano determinando precios así a dedo o en una computadora. Y la realidad es que ya desde entonces, de la época de Mises, o sea, hablamos de muchísimos años atrás, se consideraba que el mercado es el mejor sistema de información que existe en el mundo, porque implica la respuesta rápida, el testeo rápido de las necesidades, recursos, etcétera, de una población que está, a medida que pasa el tiempo, más interconectada. O sea, hoy una demora en la producción de chips en Taiwán nos genera que cuando yo compro mi Tesla, tengo que esperar porque no llegaban esos chips. O sea, ese sistema de información, al menos hoy, no ha podido ser equiparado por ninguna tecnología o máquina. Si bien hay software avanzadísimo, a nivel global es realmente complejo. Es una capacidad de cómputo que por ahora está fuera de lo que podemos imaginar. Y eso también a la vez es la causa, creo, del fracaso histórico de cuánto grupo de iluminados se adjudicó organizar o planificar una economía. O sea, a partir del momento de que todos valoramos las cosas de distinta manera, con distintas urgencias y prioridades, pretender poner a un grupo de intelectuales o dictadores, o según en la historia como haya ocurrido, ponerlos al cargo de planificar eso, ha terminado siempre en hambrunas, guerras, emigraciones masivas, matanzas. O sea, hay una frase fuerte, pero que no recuerdo de quién es, que dice: en toda generación siempre existe un grupo de idiotas que cree que el mundo no funciona porque ellos no están a cargo. Y en esto, bueno, justamente, retomando también algunos conceptos de Mises, de Hayek, vemos que en este espíritu populista, socialista, de pretender planificar, de meterse en la vida del otro, de meterse en sus finanzas, en su economía, en sus relaciones, en lo que sea, hay un fracaso implícito, y hay un fracaso implícito de la misma persona. O sea, creo que la gente capaz, la gente exitosa, no se plantea jamás organizarle la vida a un tercero. Por eso también como que el sistema político tiene un filtro que es nefasto, que solo llegan los peores, digamos, o al menos en Latinoamérica el sistema es tan corrupto y está tan trabado y burocratizado que hace que las personas que querríamos eventualmente al mando o al frente o aportando no lleguen, y lleguen los más flojos de papeles, podríamos decir. Así que... Okay. Bien. Empezando por el principio, y después vamos a regresar a este punto, Santiago, si te parece, y a los colegas que están aquí en la sala también. Una cosa que trajo este precursor, Adam Smith, aunque cometió algunos errores, pero de las cosas positivas que trajo al mundo de la economía como ciencia, es esto de explicar correctamente. De hecho, creo que es el capítulo número 1 del libro ese, la riqueza de las naciones, la división del trabajo, planteando algo así. Imaginen, por ejemplo, que no sé, podemos ver a Robinson Crusoe cuando queda solo en la isla y debe procurarse, no sé, en principio los alimentos, procurarse el agua para beber, es decir, debe autoabastecerse. Pero cuando queda solo en la isla, es completamente pobre, ¿sí? O sea, no tiene recursos, cero recursos. Entonces empieza a abastecerse, después
aparece este viernes el compañero de él, y ahí empiezan a repartirse las tareas. Y si hubieran otros nuevos habitantes de la isla, algunos estarían, no sé, organizándose para ir a buscar el agua, y se especializan en ir a buscar el agua, otros se especializan en procurar los frutos, otros se especializan en buscar dónde dormir, y a partir de ese criterio inicial empieza esto que se llama la división del trabajo, donde cada uno se va especializando, porque uno no puede hacer todo, ¿no? Entonces se van especializando en lograr lo mejor de cada uno y que luego se materializa con el intercambio, ¿no? Vamos cada uno de nosotros siendo expertos, y el intercambio es lo que me permite luego acceder a lo mejor de lo que producen todos los demás. Así, con esa especie de explicación rudimentaria alrededor de Robinson Crusoe, es lo que se puede entender hoy como división del trabajo. Y ese ha sido un primer grandísimo aporte de este Adam Smith, aunque en alguna medida generó algún retroceso, porque decía que en el intercambio, eh, ¿por qué no intercambiar una cosa de cada una? Es decir, ¿cuál es un término de intercambio justo? ¿Por qué no intercambiar un celular por un auto? ¿Por qué no intercambiar un lápiz por una casa? Entonces, aunque la pregunta parece ridícula, en algún momento el trueque, que fue el medio de intercambio inicial, el trueque encontró un límite acerca de la justicia que tiene el intercambio de dos bienes, ahora que el trabajo está dividido entre expertos que hacen lo mejor cada uno. Entonces él decía, bueno, a ver, ya que el trueque ha demostrado no funcionar para el intercambio, porque ya ahora no es de sentido común intercambiar un celular por un auto, porque tienen valoraciones diferentes cada uno de esos dos bienes. Bueno, ¿cómo hacemos para valorarlos? ¿Cómo podríamos establecer un precio que sea justo entre un bien y el otro para poder facilitar el intercambio? Y ahí comete involuntariamente Adam Smith el primer gran error, que es definir estos intercambios y la justicia del intercambio a partir de entender que un bien, el precio de un bien, depende del trabajo que haya llevado a producirlo. Se le llama teoría del valor trabajo. Apareció otro economista un poquito más adelante en el tiempo, llamado David Ricardo, que profundizó el error aún más, y finalmente la coronación de ese error más grande y que ha tenido una consecuencia mundial devastadora fue el que puso, digamos, la cereza en el pastel, fue Carlos Marx, diciendo, entonces, si el valor y el precio de un producto está determinado por sus componentes de costo, especialmente el trabajo de la persona que produce, pues, ¿cómo gana plata el empresario? Y apropiándose de una parte del trabajo que hizo el trabajador. Bueno, ese ha sido el malentendido más grande de la historia de la humanidad, por lo menos moderna, de la modernidad, que es entender que el valor de un producto está determinado por la cantidad de trabajo. Y no es difícil desmentir este asunto. Ya lo hizo muy bien Karl Menger. Se los cuento rápido, pero porque vale la pena saber quién es esta figura. Karl Menger, ahí lo puse en pantalla. Es casi un acto de justicia hablar de él, porque difícilmente se pueda encontrar en la historia de estas dos disciplinas, la de ventas y la de economía, ni en ninguna otra rama del saber se va a encontrar un ejemplo de un autor que haya revolucionado los fundamentos de una ciencia ya bien establecida, en el caso de la economía, en 1871,
pero que al mismo tiempo sea tan desconocido como este hombre. Matías Araya hace una observación muy interesante que dice, si la teoría del valor trabajo fuera verdad, los coleccionistas no pagarían los precios que pagan por los productos que compran. Ahí está, muy bien, gracias Matías. Bueno, Santiago nos va a hablar un poquito más de eso, pero yo me voy a valer solo de un ejemplo bien sencillo. Yo fumé durante muchos años, después me hizo daño a la salud, dejé de fumar. Pero imagínense en el caso del tabaco, ¿no? Veamos la estructura de costos de un cigarro. Hay alguien que trabaja la tierra, pone la semilla de la planta de tabaco, hay alguien que la va cuidando, hay alguien que la cosecha, hay alguien que, no sé, pica y procesa el tabaco, hay otros que ya arman el cigarro, hay quien luego traslada ese cigarro hasta los puntos de venta y hay quienes lo venden, etcétera. O sea, hay toda una cadena de valor alrededor de la producción de cigarros, donde la mano de obra para producirlo es uno de esos componentes. Ahora, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana, no sé, por algo que sucede, el tabaco deja de ser valorado y apreciado y ya nadie más fuma tabaco? Ya nadie más fuma tabaco. El valor, así lo explica con otras analogías, pero en este libro, que se llama Principios de Economía Política, Karl Menger lo explica con otros ejemplos. El del tabaco me resulta un poquito más traído a nuestro tiempo. Pero si de repente dejara todo el mundo de fumar, ¿qué valor tendría el tabaco? Ninguno. Y tampoco tendría valor ninguno de sus componentes de costo, incluyendo la mano de obra. La mano de obra en la producción de tabaco perdería todo el valor. Entonces, eso demuestra la teoría esta del valor que trajo al mundo en este libro Karl Menger, que explica que el valor es una cosa subjetiva. El valor no es, siguiendo, digamos, el caso del tabaco, no es nada inherente a los bienes. Imaginen esto, que de un día para el otro la gente deja de fumar, entonces ese bien llamado tabaco pierde todo valor, todo valor. Así que lo que decía Menger acá en este libro es que el valor no es nada inherente a los bienes, ni es una propiedad de esos bienes, ni es algo independiente que tenga existencia propia, el valor. El valor, y acá viene lo central que descubrí yo, en ventas, y por eso hay un capítulo entero de nuestros programas de ventas que hablan del valor. El valor es un juicio que el hombre hace acerca de la importancia de los bienes que tiene a su disposición, dice Karl Menger, para el mantenimiento de su vida, y para subsistir, para satisfacer sus necesidades, para su bienestar. Entonces, el valor no existe fuera de la conciencia humana. Para mí, cuando escuché eso y lo leí en su momento, yo estaba estudiando de ventas, estaba estudiando de cómo la gente compra, hasta que cayó en mis manos una versión en PDF de este libro. Yo luego me lo compré, pero cuando leí esto, año 1871, ¿se dan cuenta la injusticia que se ha cometido con este hombre? Que explicó por primera vez esta teoría del valor subjetivo. Cuidado que si lo googlean van a leer por ahí teoría subjetiva del valor. Está mal dicho de esa manera. No es la teoría lo subjetivo. Lo subjetivo es el valor, la apreciación del valor. Entonces, Karl Menger merece un reconocimiento para todos los que estamos en ventas a partir de que descubrió esto, de que está en la cabeza de las personas, está en la mente de las personas, en el juicio subjetivo de las personas, el valor de un bien, de un producto, de un servicio, y por lo tanto lo que está dispuesto a pagar por él. Así que el precio finalmente está bien o mal derivado de lo que la gente desea hacer con ese bien, si lo compra o no lo compra a partir de ese precio.
Quisiera, Santiago, antes de pasarte Sí, la pelota, sí, sí, saber si hay... igualmente que sea un ida y vuelta, no hay problema. Sí. Sí, quería un ida y vuelta aquí con los colegas que están en la sala, a ver qué opinan de esto de la teoría del valor como elemento subjetivo, que el valor es inherente no a los bienes, sino al juicio que hace una persona sobre ese bien. A ver si tenemos algún comentario en el chat. De paso, mientras contestan, tengo aquí justamente la definición de Menger, donde dice: el valor de un bien o servicio se encuentra determinado por las necesidades que satisface. Por tanto, es absolutamente subjetivo. Es decir, el valor no es algo intrínseco de un bien, sino algo condicionado por el contexto. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, dale nomás entonces lo que quieras desarrollar de esto. Bien, algunos puntitos, sobre todo, obviamente, ¿no? Salvando la distancia de tiempo de 1871 a hoy, me gustaría mencionar algunas cuestiones extremas, vigentes, para materializar esto de que el valor es subjetivo. Leía casualmente hace unos días, hace un par de meses, el tema de, por ejemplo, una escultura que se vendió me lo anoté porque no lo podía creer, $18.000. Esta escultura tenía una característica fundamental. Hubo un artista que la hizo y alguien que pagó esos $18.000. La escultura era invisible. Entonces, bueno, ahí nos sentamos a pensar qué pasa con las teorías del valor trabajo, del costo determina precio, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el costo de hacer una escultura invisible? ¿En cuánto tiempo la hice? ¿Cuántas horas hombre? ¿O qué materiales, entre comillas, utilicé? O sea, es un ejemplo extremo, ridículo, propio de un periodo donde abunda el dinero barato. Entonces, bueno, ocurren estos desfasajes o estas excepciones que ayudan a pensar por el absurdo este tema del valor y de las necesidades. Otro caso interesante, como bien decía también el tema de los coleccionistas, por un juego de Mario Bros, Super Mario Bros, que todos en algún momento hemos jugado cuando éramos pequeños, sin abrir, del año 1996, un coleccionista pagó $1.56 millones. Nuevamente, ¿cuántas horas máquina y hombre demandó a Sony, a Nintendo, no me acuerdo de quién era, hacer eso? No tiene ninguna relación con el valor que le adjudicó el coleccionista que lo compró y la necesidad que le satisfizo, en definitiva, porque por algo estuvo dispuesto a deshacerse de $1,5 millones. Otro ejemplo también muy reciente, como la cajita feliz o el Happy Meal de McDonald's, un nugget de pollo tenía la forma de un personaje de Among Us, que es una serie aparentemente conocida, etcétera, etcétera. Bueno, y por este nugget de pollo, hecho obviamente en cantidades industriales, por una máquina, etcétera, sin prestarle atención a la forma del nugget, más que entre en un molde, entre en una caja, o sea, ciertos conceptos estándar industriales, una persona pagó $99.997, porque ese nugget de pollo se parecía al personaje de la serie. Entonces, bueno, son todos ejemplos ridículos, exagerados, pero creo que todos dejan en claro que la famosa discusión, si el costo determina los precios o el precio determina los costos, tiene una única respuesta. O sea, quizás en la antigüedad y a raíz de Smith, Ricardo y bueno, ni hablar de Marx, pero todos estos pensadores por ahí tenían en vista que sumando los costos de los insumos, o sea, lo que es material, más la mano de obra, las horas valorizadas que me permitieron hacer ese producto, por hablar de un producto y no de un servicio, daban el costo del producto. Y bueno, y había un margen ético, moral, para aplicarlo en porcentaje de ganancia, que según la escuela económica de izquierda, derecha, etcétera, etcétera, era más o menos legal, era un robo, una apropiación del trabajo del trabajador, del obrero, del trabajador, o no. Y ahí entonces se ponía el precio de las cosas. Y después, bueno, está la escuela opuesta, llamémosle, donde se ve que uno fija el precio, el consumidor hablo, el que va a poner el dinero, y en base a eso despliego las potencialidades de
producir o servicios o productos para esa gama de precios. O sea, si no, si es por horas de trabajo, probablemente la mayoría de los vehículos, por ejemplo, costarían prácticamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia entre un Fiat 500 y una Lamborghini es radicalmente distinta. Si bien hay diferencias de calidad de materiales, etcétera, etcétera, pero no es proporcional a la diferencia de precio. Muchas veces en bienes de lujo se ve claramente esto. El bien a nivel material no justifica a nivel costos determinan precios, semejante precio, pero sin embargo hay gente dispuesta a pagarlo por ello y valida esa ecuación para poder venderlos a ese precio. Así que bueno, eso como ejemplos así extremadamente llamativos. Después otro concepto que me gustaría tocar también es lo que es la utilidad marginal. O sea, obviamente cuando los productos y servicios satisfacen necesidades, tampoco el humano es insaciable. Hay muchos bienes de los cuales no podemos consumir más que una cierta cantidad. Yo puedo, por ejemplo, el famoso ejemplo, tengo mucha sed, estoy en el desierto, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por un vaso de agua? El primero. Y todo lo que tengo. Ajá, Cuando fortuna, ya tomé el claro. primero y viene el segundo, bueno, voy a ponerme a negociar un poco más. Cuando me ofrezcan el quinto, el décimo, no importa qué vaso de agua, va a llegar un punto que ya voy a estar tan saciado que no voy a querer pagar nada por ese vaso de agua. O sea, es un ejemplo muy, muy sencillo donde se ve que la necesidad se va satisfaciendo y a medida que más satisfecha está, el tema de la elasticidad de ese precio que estoy dispuesto a pagar se modifica. Entonces, bueno, un ejemplo ¿Qué también, nombre bueno, tiene esa ley? Ley se llama de... ley de utilidad marginal decreciente. O sea, cada Ok. unidad que yo consumo nueva de un bien repetitivamente me va produciendo menor satisfacción, menor utilidad. Un ejemplo, tengo frío, me compro un pullover. Bueno, tengo uno, dos, tres, uno que me haga juego con cierta ropa, con otra para salir, para estar, o sea, pero llega un punto donde la utilidad que me agrega tener mi pullover número 50 es prácticamente nula. O sea, a mayor cantidad de muchas cosas, justamente la utilidad o el valor que recibo va bajando. Así que eso es fundamental como concepto. Bien. Tal vez algún colega aquí en la sala se esté preguntando, ¿y cómo lo puedo relacionar esto con mi universo de ventas en el B2B? Esta ley, ¿cómo era? Ley de la utilidad marginal decreciente. Marginal decreciente. Y en el B2B es fácil porque si un cliente o un prospecto nuestro resulta que tiene muchos oferentes diferentes, es decir, enorme cantidad para satisfacer su necesidad, en el mundo B2B estoy hablando, el valor que percibe de todos ellos, dado que hay mucha oferta, es mucha cantidad, el, tal vez él pueda negociar en mucha mejor condición porque hay mucha oferta para una única demanda y él pueda ejercer presión sobre esos proveedores que se parecen todos entre sí para bajarle el precio. Entonces, disminuye el valor percibido en su cabeza, digamos, si tiene mucho. En cambio, si tuviera poco, ok, valoraría mucho la primera vez, un poquito menos la segunda, un poquito menos la tercera, pero en términos de valor puro valor, antes de la ley del valor marginal decreciente que estás comentando, en el mundo B2B, ante enorme cantidad de ofertas comoditizadas y parecidas entre sí, hay mucho disponible, el cliente hace valer su única demanda y le baja precios a todos. Esa es una Exactamente, y eso es un aplicación. fenómeno internacional. A ver, eso es la clave por la cual, si uno a grandes números macroeconómicos tiene en cuenta lo que fueron las emisiones de deuda o de moneda de los países del mundo en los últimos 20 años, deberíamos tener una tasa de inflación mundial 50 veces mayor. Y sin embargo, como muchos de los bienes son de carácter comoditizado, tecnológicos, etc., eso ayudó o enmascaró el verdadero despilfarro que hicieron los gobiernos, en el sentido que los precios no aumentaron proporcionalmente, sino que lo hicieron en menos, muchas veces por este factor tecnológico de comoditización. O sea,
producir una memoria, un teléfono, cualquier bien tecnológico hace 40 años, hace 20 y hoy, el costo baja de forma exponencial. Y eso ayudó entonces a dos cosas. Una, esta, que la inflación en sí no crezca tan fuertemente, y otra, a mejorar radicalmente el nivel de vida de las personas. Porque ciertas necesidades que hoy la tecnología, por ejemplo, nos satisface, hace 100 años ni el más rico de los reyes de ningún imperio, o ni Luis XIV, XVII, ni ninguno de todos estos personajes fastuosos en cuanto al lujo, accedían a lo que hoy una familia de clase media-baja en un país desarrollado accede en cuanto a servicios. Es decir, prendo un aire acondicionado si tengo calor, abro una canilla con agua limpia, o sea, cosas básicas realmente que son fruto de años de desarrollo y de tecnología también, y están disponibles, y ahí es donde demostramos también el enorme crecimiento de la riqueza, justamente. O sea, la riqueza mundial se multiplicó como consecuencia en gran parte de la tecnología, del desarrollo, para mejorar la calidad de vida, sin ir muy lejos. Yo tenía por aquí anotado en algún lado que me sorprendió: en 1820 la tasa de pobreza mundial era del 90%. O sea, no estamos ¿En qué tan lejos de año? 1820. 1820. 90% es De lo pobreza que hoy mundial. podríamos mundial, o sea, decir, gente que no llegaba a cubrir sus comidas diarias, vestimenta, etc. O sea, hablamos de pobreza homogeneizada, real. Después cada país la mide de una forma o de otra, pero claramente todos podemos entender que si no me alcanza para comer, para vestirme, etc., no estoy en buena posición. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese parámetro, 90% de la población estaba en una situación bastante paupérrima. Ahora, en 2021, obviamente la pandemia golpeó, etcétera, 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 pero bueno, más allá de eso, la última medición de pobreza global era el 9% de la población, 9,3%, en no tantos años, porque, convengamos, también aumentó la población de una forma importante. De 1820 a 2020 tenemos también una gran diferencia. Sí, hoy vemos grandes asentamientos o miseria en cantidad, pero en proporción es mucho menos que la que hubiésemos visto hace 100 o 200 años atrás. O sea, eso es importante también entenderlo, porque muchas veces se le achaca, se le adjudica al capitalismo, ¿no? Que va generando pobreza, esto, aquello, otro. Y en realidad, si miramos la gran torta del mundo, nunca en la historia de la humanidad salió tanta gente de la pobreza como en este tiempo. O sea, desde que el mundo entendió que hay que comerciar, hay que competir, hay que invertir, hay que desarrollarse. Eso amplió justamente la riqueza, creó nueva riqueza y la transmitió a otras personas también. Ahí es donde quiero enlazar con el título que tiene este curso, y me voy a valer de una pregunta que puso en el chat Israel, que es ¿cómo determinar el valor de un servicio intangible? Lo que se puede determinar es el precio con el que un fabricante o un vendedor como nosotros, el precio le pone a un servicio intangible. Nosotros salimos al mercado con un precio y del otro lado el cliente valora, ¿no? En el criterio que dijimos recién, en estos últimos 15 minutos. Es decir, valor es una cuestión subjetiva que está en la cabeza del que compra, en la cabeza del cliente, en la cabeza del comprador, en función de cómo ese producto o servicio, intangible o tangible, viene a resolver su necesidad. Entonces, bajo esa premisa, Israel, de entender que valor es un aspecto subjetivo del que compra en esta transacción, el precio que le ponemos a un intangible o a un tangible va de la mano del valor percibido que el cliente manifiesta. Por eso en la siguiente sesión, porque estoy convencido, estamos convencidos aquí con Santiago, que las fuerzas de venta, si logramos subirnos a este criterio de crear valor, es decir, crear en la percepción de los clientes mayor valor percibido sobre los bienes tangibles o intangibles que vendemos, finalmente el rol de las fuerzas de venta en la sociedad próxima, en lo que se viene en los próximos años,
son ejecutivos en capacidad de crear valor donde no lo había. No importa si es un bien tangible o intangible, porque por lo que decíamos recién, el precio ya no está determinado por la suma de componentes de costos, sea un producto tangible como un teléfono o sea un servicio como el que vendemos muchos de nosotros. El precio está determinado por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Esa es la clave. Y por lo tanto, de ahí para atrás, todos los componentes de costo, incluyendo la mano de obra, dependen de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Siguiendo con el caso, por ejemplo, del tabaco. Si de un día para el otro la gente dejara de fumar, todos esos componentes de costo, la hoja de tabaco, la mano de obra para producirlo, los camiones que lo distribuyen, todo pierde valor. Todo pierde valor, porque ya no hay quien quiera comprarlo. Así que nuestro rol hacia adelante, y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, la del 4 de noviembre, lo que yo veo venir, y por eso me ha parecido primero sentar estas bases fundamentales de qué es el intercambio, qué es el valor, por qué el precio sube o baja, por qué las regulaciones o la intención de regular no funciona. El rol de la fuerza de ventas para los próximos años es ser creadores de valor allí donde no lo había. Cuando nos juntemos el 4 de noviembre vamos a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos en una conversación con el cliente este ejercicio de crear valor percibido en su cabeza. Pero bueno, lo que queríamos dejar asentado hoy, tú me dirás, Israel, ahí en el chat, si pude responder a satisfacción lo que preguntabas, pero lo que queremos dejar hoy bien sentado es este criterio de valor, el criterio de que nadie puede interferir, así sea una regulación. Ay, gracias Israel por responder en el chat. Nadie puede interferir en la toma de decisiones por más cruel que sea el regulador. Y ya, yo creo que hacia adelante la transaccionalidad va a desaparecer o va a ser reemplazada por mecanismos de inteligencia artificial o computadoras, y el papel que va a quedar para nosotros es, luego de haber entendido este criterio de valor, ser creadores de valor. No hay otro papel que los vendedores profesionales podamos jugar de aquí a 10 años. Por lo tanto, revisemos el modo en el que estamos hablando con los clientes, por ejemplo. Voy a seguir, si es que todavía estoy parado en la oferta de productos y servicios, o me voy a concentrar en ser una especie de estratega en el negocio de mi cliente para ver cómo puedo ayudarlo a crear valor. Así que los productos y servicios que vendemos pasan a ser un instrumento, un vehículo para crear este valor percibido en la mente de nuestros clientes sobre qué utilidad tiene para mí como cliente el bien que quiero comprar. No sé, Santiago, si Sí, quieres complementar con alguna cosa. voy a complementar con la parte antagónica de esto, que también, retomando ideas y conceptos de von Mises, tampoco tenemos que temerle a la destrucción justamente de una empresa. O sea, muchas veces, sobre todo en sistemas más caudillistas o latinos, siempre oímos, no, pero el gobierno debería hacer esto, deberían intervenir en esta empresa, deberían privatizarla, deberían estatizarla. O sea, siempre hay gente opinando sobre qué debería ser un ente superior en cuanto a poder o a fuerza sobre una empresa. Y en realidad lo que planteaban estos austríacos ya desde entonces es que el mercado automáticamente, como ya vimos que es un sistema de información prácticamente perfecto, o muy dinámico al menos, mejor que todo lo que conocemos, el mercado solo se deshace de los jugadores más ineficientes. El mercado elige rápidamente, el mercado no es tonto, o sea, el cliente, el inversor, el consumidor, votan cada vez que gastan $1 en algo. Es como una gran democracia en tiempo real y global. Cada vez que yo destino $1 a algo, estoy poniendo mi voto en eso, mi confianza, mi etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
no hay que temer que en este proceso haya creación, como bien hablabas, y también destrucción. Los jugadores ineficientes van a ir quedando en el camino, van a tener que reconvertirse, van a tener que cerrar eventualmente y dedicarse a otra cosa, justamente por esta división de tareas o especialización o el saber hacer, el savoir-faire de cada uno, donde obviamente todos nacemos distintos. La única igualdad que tenemos que interpretar es la igualdad ante la ley, ninguna otra. Después somos radicalmente distintos todos, en distintas situaciones, oportunidades, recursos, y cada uno tiene una habilidad distinta para hacer distintas cosas, para producir bienes, servicios, satisfacer distintas necesidades. Pero lo importante es eso, es el entender que es un proceso dinámico, creativo y destructivo, y hay que estar siempre surfeando esa ola, digamos, no quedándose, como bien incentivas, repensar cómo le estamos hablando al cliente, qué propuesta de valor le estamos acercando, qué valores éticos, qué valores, qué confianza, o sea, cómo estoy construyendo eso para que el cliente venga y confíe y compre o contrate, etcétera, etcétera. O sea, la clave es esa, uno termina, o al menos yo siento que uno termina siendo como un consultor, uso la palabra que está bastante quemada, etcétera, etcétera, pero muchas veces la gente viene con un planteo que yo no le puedo resolver, porque no es lo mío, porque no sé hacerlo, o porque sé que hay alguien que lo hace mejor, y lo derivo sin ninguna ganancia a esa persona. Al corto plazo, nuevamente, es una pérdida, entre comillas. Al largo plazo, mediano plazo, siempre esa persona vuelve y terminamos haciendo otro negocio, o buenos negocios, o mejores negocios aún que el que estaba planificado. Entonces, lo importante es esto, de que hay una frase muy, muy esperanzadora que dice, la paciencia es la virtud de los fuertes. Y creo que en este proceso de ventas, muchas veces uno se desboca por lograr la meta de ventas al fin de mes, la cuota del mercado, y hay que trabajar también a largo plazo, con otra visión, con otros recursos, pero no hay que desestimar eso, porque aparte las decisiones que uno toma, cuando, siempre digo el tamaño del paréntesis, cuando mi paréntesis abarca más o menos 2 días, voy a pensar de una manera, cuando abarca menos 20 años, más 20 años, voy a pensar de otra, forzosamente. Entonces creo que es fundamental sostener toda la gestión de ventas con valores y recursos de mediano y largo plazo también, porque generan dinero. Te hago una pregunta, Santiago. Hablabas recién que en los 200 últimos años, gracias a la libertad de mercado, a nivel global, a nivel mundial, la pobreza bajó del 90% a el 10%, pasarlo a números 10%, redondos. sí, sí. En números redondos. ¿Qué papel observas en las fuerzas de venta, en nosotros los que hacemos trabajo de venta B2B, en ese proceso de destrucción creativa de productos que van siendo obsoletos y deben ser reemplazados o son desplazados por productos más innovadores? ¿Qué podemos hacer los que estamos en ventas para colaborar en ese proceso de innovación creativa o de destrucción creativa para que vayan emergiendo nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios? ¿Qué podemos hacer nosotros los Bien. vendedores? Por un lado, y especialmente para Latinoamérica, competir. No tenerle miedo a la competencia libre y abierta. Obviamente es un estado casi ideal, porque todos en algún lugar, todos los gobiernos, países, regulaciones, aranceles, impuestos, etc., todos meten la cuchara en alguna parte del proceso, pero culturalmente creo que es importante que el vendedor esté, y la empresa que está por detrás, sea como un fanático de la competencia, porque eso es lo que hace que no nos frenemos, eso es lo que hace que exista esta innovación, eso es lo que hace que los productos queden obsoletos. Dejo excepcionalmente el tema de la obsolescencia planificada famosa de algunos productos, que es otro concepto más nefasto, pero bueno, la buena obsolescencia es porque alguien logró hacer algo más eficiente, más barato, que cubre mejor las necesidades. Entonces, el rol del vendedor para mí es leer al mercado, leer al consumidor y transmitir muchas veces eso como feedback al desarrollo también de productos o servicios. Y esa gente, los creativos o los que producen, que logren volcar en ese producto o servicio esa mejora en las necesidades vigentes, transitorias o definitivas que tenga el consumidor. O sea, hay mucho por hacer. El rol del vendedor es si bien, como decías,
hoy tenemos esto de la inteligencia artificial, de los algoritmos de venta, como puede ser en las redes sociales, que yo digo una palabra y a los 10 minutos me aparece publicidad de algunos ítems que mencioné. O sea, si bien eso deja de lado al vendedor, pone más en juego al programador, al estadístico, o sea, otros jugadores, pero bueno, creo que en muchos rubros, en muchos sectores, no se puede reemplazar esta virtualidad con la verdadera lectura de un buen vendedor, de las necesidades de la persona, del ver, el famoso, hay una frase de la universidad, de dónde le aprietan los zapatos, que muchas veces eso no hay red social que lo muestre. Entonces, bueno, creo que ese rol, yo trabajo mucho también con gente que es consultora, son asesores, gente que está mucho en el servicio intangible y en conocer, en la banca incluso, siempre se dice que el banquero exclusivo de un cliente, de un gran cliente, sabe más del cliente que su misma esposa, que puede ser por motivos de protección o no, pero es real. O sea, es una persona que tiene que comulgar con su cliente y entender toda su situación. Porque muchas veces puede ayudarlo, muchas veces no puede, pero tiene que saber decir no, no puedo, pero también puede decir conozco a la persona que puede ayudarte. Y eso también agrega valor. He encontrado últimamente, sobre todo también mucha gente emigrada de Venezuela, por ejemplo, que bueno, han venido también aquí a Uruguay, y están muchos, obviamente graduados universitarios, con profesión, todo, se hicieron desde cero nuevamente, y en muchas oportunidades detecto situaciones donde ellos no saben cómo resolver una situación, o no se dedican a eso, pero facilitan el contacto, facilitan la solución, intermedian para llegar a la otra persona y acompañan en el proceso hasta que se resolvió el asunto. Entonces, creo que esa práctica es muy sana para el vendedor. No forzosamente enchufarle al cliente lo que yo vendo. Mente abierta, quizás la venta no es hoy, es mañana, no importa. Quizás no es el producto que yo quería venderle, es otro. Pero lo importante es satisfacer esa necesidad del consumidor, básicamente. Y así uno le transmite no solo el valor del producto o servicio, le transmite el valor como persona también, que es donde se genera también esta confianza y todo esto. O sea, es un gran círculo que termina siendo virtuoso. Perfecto, perfecto, bien. Y lo enlazo para terminar con un comentario que leí de este autor, Antonio Escotado, otro, es un escritor. Lo curioso es que en su juventud el tipo era marxista, y un marxista rojo, 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 o sea, como muchos Militante. otros, militante, claro, y con los años fue aprendiendo y fue descubriendo que el bienestar de la humanidad y el bienestar de nuestros clientes depende de la voluntad de las personas de aceptar un intercambio, ¿no? Entonces, cuando comencemos el training, perdón, no es training, esto es una especie de curso, de charla entre conocidos, no es un entrenamiento. En la sesión siguiente, la del 4 de noviembre, yo les llamo que ventas es la disciplina de ventas en nuestro ambiente business to business, es una especie de ejercicio de influencia sobre los clientes para que ellos permitan ser ayudados, creándoles nuevo valor y que voluntariamente decidan hacer el intercambio. Entonces este Antonio Escotado dice, mercado, ¿qué es mercado? Es la autonomía de la voluntad. Atacar el mercado es atacar la autonomía de la voluntad de las personas.